En la mañana del 10 de mayo de 1940, el mundo presenció uno de los movimientos militares más audaces y devastadores de la historia moderna. Después de meses de una aparente inactividad en el frente occidental, la Wehrmacht alemana lanzó una ofensiva relámpago que en cuestión de semanas no solo atravesó las defensas aliadas, sino que también derrumbó a una de las potencias militares más respetadas del continente, Francia. La velocidad, la precisión y la coordinación de las fuerzas alemanas tomaron por sorpresa a los generales franceses y británicos, que aún operaban bajo conceptos estratégicos heredados de la Gran Guerra. La sorpresa no fue solo táctica, sino psicológica. Nadie entre los aliados esperaba que una fuerza enemiga, incluso con la modernización alemana evidente, pudiera penetrar tan rápidamente y con tanta contundencia. La invasión comenzó simultáneamente en varios puntos. Mientras algunas divisiones alemanas avanzaban hacia Países Bajos y Bélgica, siguiendo una ruta que recordaba la ofensiva de 1914, el verdadero golpe de martillo estaba preparado para lanzarse a través de las Ardenas. Esta región boscosa y montañosa era considerada intransitable para una fuerza mecanizada de gran escala, y por eso los franceses no la fortificaron con fuerza suficiente. Los alemanes, sin embargo, no solo consideraron la posibilidad de cruzarla, sino que hicieron de ello el eje central de su plan maestro, el Fallgelb. El grupo de ejércitos A, bajo el mando del general Gerd von Rundstedt, tenía la misión de abrirse paso a través de las Ardenas, cruzar el río Mosa cerca de Sedan y luego avanzar hacia el Canal de la Mancha, cortando así la línea de suministro y retirada de las tropas aliadas que se habían desplazado hacia Bélgica. Las divisiones Panzer, bajo el mando de hombres como Heinz Guderian y Erwin Rommel, fueron la punta de lanza de esta operación. La Blitzkrieg, o guerra relámpago, no era solo una cuestión de tanques avanzando rápidamente, sino una doctrina de guerra combinada que integraba infantería motorizada, apoyo aéreo cercano con aviones Stuka y comunicaciones modernas que permitían una coordinación fluida entre las unidades. La rapidez era crucial, y los comandantes alemanes habían recibido una orden clara: no detenerse. Guderian, incluso, desobedeció algunas órdenes que pretendían frenar el avance para consolidar posiciones. En lugar de eso, presionó hacia adelante, cruzó el Mosa y rompió las defensas francesas en Sedan en menos de 3 días. La respuesta aliada fue lenta, descoordinada y basada en una percepción equivocada de la intención alemana. Creyendo que el ataque principal era por el norte, los franceses y británicos enviaron sus mejores divisiones, incluyendo el Cuerpo Expedicionario Británico, hacia Bélgica. Fue una trampa estratégica. Mientras los aliados avanzaban hacia el este, los alemanes giraban hacia el oeste desde Sedan, envolviendo a las fuerzas aliadas y cortando su retirada. Este movimiento envolvente, conocido como la Guadaña de Manstein, fue uno de los movimientos más brillantes de la guerra. Mientras tanto, la Luftwaffe mantenía a raya a la aviación aliada y destruía columnas de suministro, comunicaciones y unidades dispersas. La caída de Sedan y el avance posterior sembraron el pánico en el alto mando francés. Muchas divisiones quedaron atrapadas en lo que pronto se convirtió en una gigantesca bolsa en el norte de Francia y Bélgica. Las unidades aliadas, aisladas y desorganizadas, comenzaron una desesperada retirada hacia Dunkerque, esperando una evacuación marítima que pudiera salvar al menos parte de las fuerzas atrapadas. La Operación Dinamo, que permitió evacuar a más de 300.000 soldados, fue vista como un milagro logístico por los británicos, pero en realidad representaba una derrota catastrófica. Los alemanes, por decisión de Hitler y su alto mando, decidieron no atacar directamente Dunkerque, una decisión aún debatida por historiadores. Algunos creen que fue por temor a una trampa aliada, otros que se debía a la necesidad de reabastecer a las divisiones Panzer. Con el norte de Francia devastado y el ejército francés desmoralizado, el camino hacia París quedó abierto. El alto mando francés, paralizado por la rapidez de los acontecimientos, intentó organizar líneas de defensa en el río Somme, pero el impulso alemán no se detuvo. La Wehrmacht rompió estas líneas en poco tiempo y continuó su avance imparable hacia la capital. París fue declarada ciudad abierta para evitar su destrucción. El 14 de junio, las tropas alemanas marcharon triunfalmente por los Campos Elíseos, un símbolo devastador para los franceses. Menos de 6 semanas después del inicio de la campaña, Francia se rindió oficialmente el 22 de junio de 1940,
firmando el armisticio en el mismo vagón de tren en Compiègne donde Alemania había firmado su rendición en 1918. Fue una humillación cuidadosamente orquestada por Hitler para simbolizar la venganza alemana por el Tratado de Versalles. La caída de Francia en tan poco tiempo fue un terremoto político y militar en Europa. Los Estados Unidos, aún neutrales, quedaron impresionados por la eficacia alemana. Gran Bretaña, ahora sola frente a una Europa ocupada, se preparaba para resistir una posible invasión. La moral aliada se encontraba en su punto más bajo. ¿Cómo fue posible que una potencia militar con millones de hombres, miles de tanques y aviones, una alianza sólida con Gran Bretaña y años de preparación, cayera tan rápidamente ante un enemigo que, apenas 2 décadas antes, había sido vencido? La respuesta a esta pregunta es compleja. Parte de la explicación está en la diferencia entre mentalidades militares. Francia, traumatizada por la carnicería de la Primera Guerra Mundial, había construido su defensa en torno a la línea Maginot, una serie de fortificaciones que protegían la frontera oriental. Pero la línea no se extendía hasta Bélgica, precisamente para no violar la neutralidad de este país. Esta limitación fue fatal. Alemania, por su parte, había aprendido que una guerra de trincheras era una receta para el estancamiento. La nueva generación de oficiales alemanes apostó por la movilidad, la sorpresa y la integración de fuerzas. Otro factor fue la estructura de mando. Mientras que el alto mando alemán confiaba en sus comandantes de campo para tomar decisiones rápidas, el mando aliado era burocrático, centralizado y lento para adaptarse a situaciones cambiantes. Muchas decisiones tácticas importantes requerían aprobación en París, lo que ralentizaba la reacción. Además, había una falta de coordinación efectiva entre las fuerzas británicas y francesas. A pesar de ser aliados, operaban en muchos casos como fuerzas separadas con mandos distintos, sin una visión estratégica unificada. La campaña también reveló debilidades en la moral francesa. A pesar del heroísmo de muchas unidades, existía una profunda división social y política en el país. La Tercera República atravesaba una crisis interna, con desconfianza entre oficiales, temor al comunismo, e incluso simpatía por Alemania entre ciertos sectores conservadores. Esta fragmentación debilitó la voluntad de luchar. Una vez que el frente fue roto y las noticias de los éxitos alemanes se multiplicaban, el colapso del espíritu combativo fue inevitable en muchas regiones. Los alemanes también aprovecharon a la perfección los avances tecnológicos. Sus tanques, aunque no siempre superiores individualmente, operaban en grupos coordinados con apoyo de infantería y aviación. La radio fue una herramienta clave. Mientras que muchas unidades francesas aún dependían de mensajeros o líneas telefónicas vulnerables, los comandantes alemanes podían ajustar sus movimientos en tiempo real. Esta ventaja táctica se tradujo en victorias decisivas en momentos críticos. La victoria de la Wehrmacht en Francia no solo fue una conquista territorial. Fue una lección brutal sobre la evolución de la guerra moderna. En lugar de meses de desgaste, trincheras y combates de posiciones, la campaña se resolvió en días de maniobras, rupturas y colapsos. Las doctrinas antiguas fueron barridas por la velocidad del cambio. Para muchos observadores del mundo, parecía que Alemania había desarrollado una fórmula imbatible para la guerra. Lo que no se sabía entonces era que esta fórmula también tenía sus límites, y que el exceso de confianza, alimentado por esta victoria arrolladora, tendría consecuencias en los años siguientes. Más aún, la caída de Francia modificó completamente el mapa político de Europa. En cuestión de semanas, el Tercer Reich había pasado de estar contenido tras las fronteras del Rin a dominar el continente desde Noruega hasta los Pirineos. Hitler, que había asumido un riesgo enorme al lanzar esta campaña, fue ahora considerado por muchos como un genio militar. Su prestigio entre el pueblo alemán alcanzó niveles casi míticos. La propaganda nazi explotó la victoria con eficacia, presentándola como la revancha final por la humillación de 1918. Sin embargo, en la otra orilla del Canal de la Mancha, los británicos no estaban dispuestos a rendirse. Churchill, recientemente nombrado primer ministro, declaró que la lucha continuaría. Y mientras Hitler ofrecía a Gran Bretaña la posibilidad de negociar la paz, los británicos se preparaban para la próxima batalla, la defensa aérea de su nación. La sombra de la Luftwaffe se cernía ahora sobre las ciudades inglesas,
mientras en Francia se consolidaba un régimen colaboracionista en Vichy y comenzaba una ocupación que duraría 4 años. Mientras los ecos de la rendición francesa aún resonaban en toda Europa, la ocupación alemana comenzaba a tomar forma con una precisión que evidenciaba que este resultado había sido previsto y preparado por el alto mando del Tercer Reich. En menos de 6 semanas, la Wehrmacht había humillado a uno de los ejércitos más antiguos y respetados del continente, y ahora, sobre las ruinas de la Tercera República, se instauraba un nuevo orden bajo control germano. París, que en otro tiempo había sido símbolo de cultura y libertad, se encontraba ahora patrullada por tropas alemanas, y los edificios históricos estaban adornados con estandartes enemigos. Sin embargo, mientras los alemanes celebraban, en Londres se fortalecía la determinación de resistir. La rapidez con la que Francia colapsó generó un profundo impacto en los círculos políticos y militares de todo el mundo. Estados Unidos, aún oficialmente neutral, observaba con creciente inquietud cómo la democracia europea parecía resquebrajarse ante la maquinaria alemana. Muchos en Washington comenzaron a cuestionarse si los aliados estaban realmente preparados para enfrentar al nuevo estilo de guerra que Alemania había perfeccionado. Y no era para menos. El avance alemán había sido tan veloz que incluso algunas unidades de intendencia tuvieron dificultades para mantener el suministro al ritmo de la ofensiva. A pesar de esos contratiempos logísticos, la campaña fue un triunfo casi sin precedentes. Una de las claves del éxito alemán radicó en la flexibilidad táctica y la audacia operacional. Heinz Guderian, en particular, fue uno de los principales arquitectos del avance por las Ardenas y del cruce del Mosa. Aunque en varias ocasiones recibió órdenes para detener su avance, las desobedeció argumentando que cualquier pausa daría a los franceses la oportunidad de reagruparse. Su ofensiva se mantuvo constante, superando resistencia tras resistencia, con la infantería motorizada siguiéndolo de cerca para asegurar las posiciones ganadas por los tanques. El avance alemán no se detenía ante nada, día y noche, con apoyo aéreo continuo, empujaban al enemigo cada vez más hacia el oeste. La Luftwaffe, por su parte, desempeñó un papel devastador. Los bombarderos en picado Stuka, caracterizados por su siniestro aullido al descender, sembraban el pánico entre las filas aliadas. Los ataques no solo eran precisos, sino psicológicamente desmoralizantes. Muchas unidades francesas abandonaron sus posiciones tras los primeros bombardeos, convencidas de que la resistencia era inútil. Las comunicaciones francesas fueron sistemáticamente destruidas, dificultando la coordinación y causando confusión entre las divisiones desplegadas. Los ataques aéreos también golpearon con fuerza las rutas de evacuación, los trenes con refuerzos y los centros de mando. En contraste, los franceses luchaban con una doctrina obsoleta, escasa movilidad y una profunda falta de iniciativa en sus mandos. La guerra defensiva que habían preparado no tenía respuesta efectiva ante una ofensiva móvil y descentralizada como la Blitzkrieg. Sus tanques, aunque en muchos casos superiores en blindaje y armamento a los modelos alemanes, operaban de forma dispersa y sin apoyo aéreo. Por lo tanto, eran fácilmente rodeados o destruidos por grupos panzer que actuaban en masa y con el respaldo constante de la Luftwaffe. Incluso las mejores divisiones francesas fueron derrotadas una tras otra por no poder adaptarse a la velocidad de los acontecimientos. El alto mando francés entró en un estado de colapso psicológico. Las noticias del avance alemán eran tan impactantes que en algunos momentos no se sabía con certeza dónde estaba el frente. Muchas decisiones estratégicas se tomaban con retraso, y otras se anulaban pocas horas después de ser emitidas. El mariscal Gamelin, comandante en jefe, fue criticado por su lentitud en reaccionar al avance alemán en Sedan. Cuando finalmente fue reemplazado por el general Weygand, ya era demasiado tarde. Weygand intentó establecer una nueva línea defensiva, pero sus tropas estaban agotadas, desorganizadas y en retirada constante. El gobierno francés también estaba dividido. Mientras algunos buscaban seguir combatiendo desde las colonias, otros consideraban que continuar la lucha sería inútil y costaría miles de vidas más. Entre los líderes civiles, la figura del mariscal Philippe Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial, emergió con fuerza. Pétain representaba una solución conservadora y pacificadora. Creía que la guerra estaba perdida y que lo mejor para Francia era firmar un armisticio que preservara parte de su soberanía.
Esta visión chocaba frontalmente con la de Charles de Gaulle, un joven general que había pedido continuar la lucha desde el extranjero. De Gaulle se exilió en Londres y desde allí fundó la Francia libre, convirtiéndose en símbolo de la resistencia. Mientras tanto, en el norte, las tropas británicas y francesas que habían sido cercadas por el avance alemán intentaban escapar desde Dunkerque. La playa se convirtió en un escenario de desesperación y heroísmo. Bajo constante ataque aéreo y con una flota improvisada de barcos militares, pesqueros y embarcaciones civiles, los británicos lograron evacuar a una gran parte de su fuerza expedicionaria. La evacuación fue un éxito táctico, pero una derrota estratégica. Los soldados regresaron a Gran Bretaña sin su equipamiento pesado, dejando atrás una Francia colapsada. El armisticio fue firmado el 22 de junio de 1940, en un acto cargado de simbolismo. Hitler ordenó que se firmara en el mismo vagón de tren en Compiègne donde Alemania había sido humillada en 1918. Fue una escena cuidadosamente montada por la propaganda nazi. Hitler, vestido con su uniforme militar, permaneció en silencio mientras los delegados franceses escuchaban las condiciones impuestas. Las cámaras registraban cada gesto, cada mirada. Luego de la firma, el Führer se retiró rápidamente del lugar, dejando claro que la venganza de Alemania estaba completa. Según el acuerdo, Francia sería dividida en dos zonas principales, una zona ocupada por los alemanes, incluyendo París y la mayor parte del norte y oeste del país, y una zona libre, administrada desde la ciudad de Vichy. Esta zona, aunque teóricamente autónoma, estaba subordinada a las exigencias del Tercer Reich. El régimen de Vichy, con Pétain a la cabeza, colaboró activamente con los ocupantes. Esta colaboración incluyó la persecución de opositores, la entrega de refugiados y judíos a los nazis, y la represión de la resistencia interior. La humillación de Francia fue total. La nación que había derrotado a Alemania en 1918 se encontraba ahora dividida, ocupada y con un gobierno colaboracionista. Para los franceses, fue un golpe no solo militar, sino espiritual. Las imágenes de soldados alemanes marchando por los campos elíseos y levantando la bandera con la cruz gamada sobre monumentos históricos eran una afrenta a la identidad nacional. La sensación de derrota caló hondo. Sin embargo, no todos aceptaron este destino. En muchas regiones comenzaron a formarse células de resistencia. Al principio pequeñas y dispersas, con el tiempo se convertirían en un movimiento nacional que hostigaría a los ocupantes y prepararía el terreno para la futura liberación. El impacto en Europa fue devastador. Italia, aliada del Tercer Reich, aprovechó la debilidad francesa para declarar la guerra y avanzar sobre los Alpes, aunque con poco éxito. Hitler, ahora dueño del continente, tenía vía libre para planear su próxima gran empresa, la invasión de la Unión Soviética. Pero antes de eso, debía neutralizar la amenaza británica. Desde los acantilados de Calais, los soldados alemanes podían ver las costas de Inglaterra. La Operación León Marino fue planeada como una invasión anfibia, pero su éxito dependía de la superioridad aérea. Así comenzó la Batalla de Inglaterra, la siguiente gran fase del conflicto. La caída de Francia marcó el final de una era y el inicio de otra. La guerra ya no sería una repetición de la Primera Guerra Mundial, sino un conflicto nuevo, dinámico, implacable. La Blitzkrieg había demostrado su eficacia, pero también había mostrado al mundo la cara brutal de una guerra que no respetaba fronteras ni tratados. Francia, con sus campos devastados, ciudades ocupadas y millones de refugiados, pagó un precio altísimo por sus errores estratégicos, su arrogancia política y su falta de preparación. Y aunque la victoria alemana parecía absoluta, también sembró las semillas de la resistencia y del futuro contraataque. A medida que las columnas alemanas avanzaban por las carreteras francesas, muchas de las poblaciones locales fueron testigos del poder del nuevo orden. Algunos colaboraron por temor, otros por convicción, pero muchos resistieron en silencio. Los trenes comenzaron a transportar no solo soldados, sino también recursos, materias primas y prisioneros hacia el este. La ocupación se volvió parte de la vida diaria, una presencia constante e inquietante. Y mientras el mundo observaba con asombro, los líderes aliados comenzaban a reorganizar sus estrategias. Porque aunque Francia había caído, la guerra estaba lejos de terminar. La Wehrmacht había humillado a los aliados en 6 semanas, pero el conflicto que Hitler había desatado apenas estaba comenzando.
Después del colapso francés, la reorganización política y militar del país ocupó un lugar central en la estrategia del Tercer Reich. Alemania no solo quería controlar el territorio, sino también asegurar que ninguna nueva amenaza surgiera desde dentro. La división territorial de Francia fue diseñada con precisión para consolidar este objetivo. La zona norte y atlántica, la más estratégica desde el punto de vista militar, quedó bajo ocupación directa alemana. Allí se establecieron bases aéreas, navales y logísticas que servirían de plataforma para la campaña contra Gran Bretaña. En el sur, la llamada Zona Libre, el gobierno de Vichy mantenía una fachada de soberanía, pero sus decisiones estaban completamente condicionadas por Berlín. Francia ya no era una nación independiente, sino un país vencido que había sido absorbido en el engranaje de guerra alemán. El régimen de Vichy, encabezado por el mariscal Pétain, se presentó ante el pueblo como una solución honorable para evitar la destrucción total del país. Se proclamaba como un nuevo comienzo, basado en los valores tradicionales de trabajo, familia y patria, pero detrás de esta retórica se escondía una estructura de colaboración con los ocupantes que causó profundas divisiones entre los franceses. El gobierno firmó acuerdos que facilitaban el control alemán del aparato estatal, de la policía y de los recursos económicos. Los medios de comunicación fueron censurados, los opositores arrestados y enviados a campos de internamiento, y se promovió una narrativa que culpaba a la democracia y a los traidores del interior por la derrota. Mientras tanto, en la capital ocupada, París, la vida cotidiana se transformó por completo. Soldados alemanes patrullaban las calles, los cafés eran frecuentados por oficiales del Reich y los ciudadanos vivían bajo un régimen de vigilancia constante. Las restricciones alimenticias, los toques de queda y las detenciones arbitrarias eran parte del nuevo orden. Pero incluso en este ambiente opresivo, comenzaron a surgir los primeros focos de resistencia. Eran pequeños, dispersos, mal armados, pero nacían del rechazo profundo a la ocupación y de un deseo irrenunciable de recuperar la libertad perdida. Muchos de los primeros resistentes eran soldados escapados, estudiantes, antiguos políticos, ciudadanos comunes que se negaban a aceptar la humillación de su país. En Londres, Charles de Gaulle asumía el rol de voz de la Francia que no se rendía. Desde la BBC lanzó su famoso llamado del 18 de junio, en el que instaba a los franceses a seguir luchando. Aunque en ese momento fue poco escuchado dentro de Francia, su figura fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en el símbolo legítimo de la resistencia nacional. Bajo su liderazgo, la Francia libre comenzó a organizar fuerzas armadas en el exilio, participando en operaciones al lado de los británicos y aliados en otras partes del mundo, desde África del Norte hasta Medio Oriente. Por su parte, la Wehrmacht utilizaba el territorio francés como un gigantesco campo de preparación. Las carreteras eran recorridas por columnas interminables de vehículos militares, trenes con armamento y divisiones en movimiento hacia nuevos frentes. Francia ofrecía no solo una ubicación estratégica, sino también recursos industriales, alimentarios y humanos. La maquinaria de guerra alemana se alimentaba ahora de los bienes franceses, fábricas que trabajaban bajo supervisión germana, empresas requisadas, materias primas extraídas y mano de obra obligada. Miles de franceses fueron enviados a trabajar en Alemania como parte del programa de servicio obligatorio, una medida que alimentó aún más el resentimiento de la población. Pero quizás el golpe más fuerte fue moral. Francia no solo había perdido su independencia, sino también su prestigio. La nación que durante siglos había sido centro de la cultura europea, defensora de los ideales de libertad e igualdad, se encontraba ahora dividida, sometida y avergonzada. En los cafés se hablaba en voz baja, con miedo. Las escuelas enseñaban contenidos censurados. Las bibliotecas eran revisadas. Los símbolos nacionales eran sustituidos por los emblemas del nuevo orden. Incluso en los pueblos más alejados, la presencia alemana se hacía sentir. Un simple cartel en alemán bastaba para recordar a todos quién mandaba ahora. Mientras tanto, los británicos se preparaban para resistir una posible invasión. Aunque Hitler aún esperaba que el Reino Unido aceptara un acuerdo de paz, Churchill dejó claro que la lucha continuaría a cualquier precio. La batalla de Inglaterra fue el siguiente capítulo, donde la Luftwaffe intentó dominar los cielos como lo había hecho en Francia. Sin embargo, los británicos, mejor preparados defensivamente y con el respaldo del radar y una población decidida,
lograron repeler el ataque. La Operación León Marino fue suspendida. Hitler, frustrado, giró su atención hacia el este. Comenzaban los preparativos para la invasión de la Unión Soviética. Pero volvamos a la campaña francesa. El éxito fulminante de la Wehrmacht no se debió exclusivamente a la brillantez alemana, sino también a una serie de errores estratégicos cometidos por los aliados. La insistencia en defender Bélgica como si fuera la línea principal del ataque, la subestimación del terreno de las Ardenas, la lentitud en la toma de decisiones, la falta de comunicaciones entre las unidades y el desprecio hacia las doctrinas de guerra móviles fueron fallas cruciales. Incluso cuando se detectó el avance por Sedan, los mandos franceses dudaron en actuar, creyendo que era solo una maniobra secundaria. Cuando se dieron cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde. Otro elemento fundamental fue la velocidad de la ofensiva alemana. En el momento en que las tropas aliadas intentaban reaccionar a una ruptura del frente, ya había 2 o 3 rupturas más ocurriendo. La iniciativa estuvo en manos de la Wehrmacht en todo momento. Esta capacidad de actuar sin esperar órdenes directas, de aprovechar las oportunidades de manera inmediata, fue una de las grandes ventajas del sistema táctico alemán. En contraste, las fuerzas aliadas estaban atadas a una cadena de mando rígida, donde muchas decisiones eran retrasadas por burocracia o miedo al fracaso. En el terreno, muchas unidades francesas pelearon con valentía. Hubo batallas encarnizadas, defensas heroicas y sacrificios individuales impresionantes. Algunas divisiones lograron frenar temporalmente el avance alemán, pero carecían del apoyo necesario. En muchos casos, no había coordinación entre las unidades, y la falta de cobertura aérea condenó cualquier intento de contraataque. La aviación francesa fue superada y desorganizada desde el primer momento. Los cazas alemanes dominaban el aire, escoltando a los Stuka y castigando duramente a cualquier intento de reorganización del enemigo. Al mismo tiempo, la percepción pública de la guerra en Francia se volvió caótica. Los periódicos publicaban noticias contradictorias, los rumores se esparcían con rapidez, y el miedo se apoderaba de la población civil. Millones de personas comenzaron a huir hacia el sur, generando un éxodo masivo sin precedentes. Carreteras llenas de familias, vehículos, bicicletas, carros tirados por caballos, todos tratando de escapar del avance alemán. Esta marea humana colapsó la logística militar, obstruyó rutas estratégicas y profundizó la sensación de derrota. En solo 6 semanas, el panorama europeo fue redibujado. Alemania, que hasta entonces había mostrado una estrategia defensiva frente a Occidente, reveló toda su capacidad ofensiva. El mito de la invencibilidad aliada se desmoronó. Francia, que había salido victoriosa en la Primera Guerra Mundial y que se consideraba uno de los pilares del equilibrio europeo, había sido derrotada con una rapidez desconcertante. Incluso los propios generales alemanes estaban sorprendidos por la magnitud del éxito. Pero esta victoria también generó consecuencias peligrosas para el Reich. Hitler, convencido de su genialidad estratégica, comenzó a subestimar a sus futuros enemigos. Creyó que lo que había funcionado en Francia funcionaría igual en Rusia. La rapidez con la que se resolvió la campaña lo llevó a creer que el mundo entero podía caer ante el poder alemán en cuestión de meses. Esta confianza excesiva, alimentada por la propaganda, sentó las bases para errores de cálculo catastróficos en los años siguientes. Mientras tanto, en los sótanos de París, en los bosques de la región de Auvernia, en los valles de Saboya, comenzaban a organizarse los grupos de resistencia. Al principio eran redes pequeñas, que distribuían panfletos, escondían fugitivos o saboteaban líneas telefónicas. Pero con el tiempo crecerían, coordinadas por Londres y fortalecidas por la rabia de un pueblo humillado. Francia había caído, sí, pero no estaba derrotada para siempre. En los meses que siguieron a la firma del armisticio, Francia se convirtió en un país dividido no solo por líneas territoriales, sino también por profundas diferencias morales. De un lado, estaba el régimen de Vichy, que aceptaba cooperar con el ocupante alemán bajo el argumento de preservar lo que quedaba del Estado francés. Del otro, una creciente minoría decidida a no aceptar la ocupación como una condición permanente. Esta tensión interna marcó la vida cotidiana de millones de franceses, atrapados entre el miedo, la incertidumbre y la necesidad de sobrevivir bajo el nuevo orden. Las autoridades de Vichy implementaron políticas cada vez más alineadas con los intereses alemanes.
A medida que la guerra en Europa se expandía, Berlín exigía más recursos, más producción, más colaboración. La policía francesa empezó a arrestar opositores, a perseguir comunistas, a entregar refugiados políticos, y más tarde a participar en la detención y deportación de judíos. Las listas eran elaboradas por las propias autoridades francesas, lo que provocó una herida que aún décadas después sería difícil de cerrar. Para muchos ciudadanos, la humillación ya no era solo externa, sino también interna. Se sentían traicionados por su propio gobierno. Mientras tanto, el movimiento de resistencia, aunque aún fragmentado, comenzaba a tomar forma más sólida. Las redes de información clandestinas, como Combat, Liberation y Franc-Tireur, surgían en distintas regiones del país, impulsadas por intelectuales, exmilitares, sindicalistas y jóvenes que rechazaban la idea de una Francia rendida. Estas redes no solo difundían propaganda contraria al régimen, sino que también recolectaban información sobre los movimientos de las tropas alemanas, ayudaban a prisioneros de guerra evadidos y sabotearon instalaciones estratégicas. Cada acción era una chispa que mantenía viva la llama de la dignidad nacional. Desde Londres, Charles de Gaulle no cesaba en su empeño de consolidar la Francia libre como una fuerza legítima. Aunque al principio fue recibido con escepticismo por los aliados, su perseverancia y su carisma personal lo convirtieron en la principal figura del exilio francés. Bajo su liderazgo, tropas francesas comenzaron a combatir junto a los británicos en diversas partes del mundo. Las campañas en África del Norte fueron especialmente significativas. Allí, las fuerzas de la Francia libre enfrentaron a tropas leales a Vichy, en un conflicto fratricida que evidenciaba la profundidad de la división nacional. No obstante, poco a poco, más territorios coloniales fueron pasándose al bando de Gaulle, permitiendo la formación de un gobierno francés alternativo con presencia militar real. En la Francia ocupada, la presencia alemana se intensificó conforme avanzaba la guerra. La Gestapo instaló oficinas en París y otras ciudades clave. Los toques de queda se volvieron más estrictos, y la economía fue completamente subordinada a las necesidades del esfuerzo bélico del Reich. Los trenes cargados con materiales, alimentos, ganado y maquinaria partían constantemente hacia Alemania. La población sufría escasez de productos básicos, largas colas para conseguir pan, café de mala calidad hecho de achicoria, y raciones cada vez más reducidas. La vida se convirtió en un ejercicio de resistencia pasiva, donde la rutina diaria estaba impregnada de vigilancia, represión y miedo constante. Sin embargo, incluso bajo estas condiciones, muchos ciudadanos comunes encontraban formas de resistir. Los ferroviarios saboteaban líneas discretamente, ralentizando los trenes militares. Los empleados de correos filtraban información. Profesores enseñaban historia de Francia en secreto, ignorando las nuevas directrices impuestas por Vichy. Las radios clandestinas mantenían contacto con Londres. Y los jóvenes, cada vez más numerosos, se unían a los maquis, guerrillas que operaban en los bosques y montañas, preparando el terreno para una futura liberación. La identidad francesa, aunque herida, seguía latiendo en la sombra. La Wehrmacht, por su parte, mantenía su dominio con una eficiencia fría. Las guarniciones estaban organizadas, disciplinadas y bien abastecidas. París era la joya de la ocupación, una ciudad que los soldados alemanes recorrían como turistas armados. Se fotografiaban frente a la Torre Eiffel, comían en restaurantes requisados y disfrutaban de un ambiente que parecía casi surrealista frente a la brutalidad del resto de Europa. Pero también había represión, ejecuciones sumarias, deportaciones y castigos colectivos en respuesta a acciones de la resistencia. Cada vez que un oficial alemán era atacado o un tren militar saboteado, se respondía con dureza desproporcionada. Pueblos enteros eran castigados. Las represalias se convirtieron en parte de la estrategia de ocupación. A pesar del éxito militar, no todo era estabilidad para los ocupantes. El exceso de confianza comenzaba a mostrar fisuras. La invasión de la Unión Soviética en 1941 abrió un frente gigantesco que absorbió recursos y atención. Francia pasó a ser un territorio de retaguardia, y el control se volvió menos riguroso en algunas zonas, lo que permitió a la resistencia ganar espacio. Además, los bombardeos aliados comenzaron a aumentar, especialmente sobre instalaciones industriales y ferroviarias. La guerra volvía a sentirse más cerca, y los franceses comprendían que la situación podía cambiar.
Conforme los años pasaban, el desgaste se hacía sentir en todos los frentes. Los soldados alemanes destacados en Francia eran cada vez más jóvenes, menos disciplinados, y en muchos casos, veteranos heridos que habían sido trasladados para recuperarse o descansar. La moral no era la misma. Aunque oficialmente se proclamaba que Alemania mantenía el control, la realidad era más compleja. Los ataques de la resistencia eran más frecuentes, y el apoyo de la población civil aumentaba. Incluso en las ciudades, donde el control era más estricto, comenzaban a aparecer grafitis, símbolos de la Francia libre y actos de desobediencia civil. En Vichy, las tensiones internas crecían. Algunos miembros del gobierno querían mantener una línea de colaboración absoluta con Berlín, incluso participando en campañas antisemitas con entusiasmo propio. Otros, más moderados, veían que el destino de Alemania comenzaba a torcerse y buscaban formas de reconectar con los aliados. Pero cualquier intento de cambio encontraba obstáculos. El régimen estaba atrapado en su propia trampa, había apostado por la sumisión como forma de salvación, y ahora era imposible redimirse a los ojos de la mayoría del pueblo francés. El año 1942 fue decisivo. Tras la invasión aliada del norte de África, Alemania respondió ocupando también la zona libre de Francia, rompiendo de facto el armisticio. Las tropas de la Wehrmacht avanzaron hacia el sur sin encontrar resistencia. Vichy seguía existiendo como fachada política, pero el control era ahora absoluto. Francia entera estaba bajo ocupación alemana. Para muchos franceses, fue el golpe final. La ilusión de que el colaboracionismo podía salvar algo se desvaneció. La resistencia se intensificó, y cada vez más sectores de la población se unieron al combate clandestino. En este nuevo escenario, la represión también se volvió más brutal. Se crearon campos de tránsito para deportaciones, como Drancy, donde miles de personas fueron internadas antes de ser enviadas a los campos de exterminio en el este. Las redadas se hicieron más frecuentes, especialmente en París. La población judía fue el blanco principal, pero también comunistas, resistentes y opositores fueron detenidos en masa. Francia, orgullosa de sus valores republicanos, se convirtió en un escenario de horror silencioso. Pero al mismo tiempo, se multiplicaban los actos de heroísmo. Médicos que escondían niños, monjas que falsificaban documentos, campesinos que abrían sus graneros a los partisanos. La lucha se libraba en silencio, en la oscuridad, pero también en cada gesto de humanidad frente al horror. El sufrimiento fortalecía la determinación. El país que había sido humillado en 6 semanas comenzaba, poco a poco, a preparar su redención. A medida que el conflicto avanzaba hacia su clímax, Francia se transformaba en un tablero esencial de la guerra. Las operaciones militares ya no eran solo externas. El territorio francés se convertía cada vez más en un campo de batalla encubierto, donde las fuerzas de ocupación alemanas, la resistencia local y los preparativos aliados convergían en una compleja red de operaciones, sabotajes, colaboraciones, traiciones y esperanza. La Wehrmacht, que durante años había mantenido el control absoluto del país, comenzaba a encontrar creciente dificultad para mantener la disciplina de sus tropas y asegurar las rutas logísticas vitales, muchas de las cuales eran atacadas continuamente por los maquis o destruidas por comandos entrenados enviados desde Londres. Los sabotajes se volvieron sistemáticos. Líneas férreas voladas, estaciones incendiadas, puentes derrumbados, postes de comunicaciones cortados. Cada acto ralentizaba el movimiento alemán y minaba la moral de los ocupantes. Al mismo tiempo, generaba una cadena de represalias que afectaba a las poblaciones civiles, alimentando aún más el ciclo de odio y resistencia. Muchos civiles fueron tomados como rehenes y ejecutados en respuesta a los ataques. Pero el terror no detuvo a los insurgentes. Por el contrario, aumentaba el compromiso de la población con la causa. Cada ejecución era una llama más encendida en el fuego de la resistencia nacional. En los campos y montañas del interior, los grupos de maquisards se multiplicaban. Mal armados, a veces solo con rifles de caza, pero guiados por una determinación absoluta, vivían escondidos, entrenaban, recibían suministros desde Inglaterra lanzados en paracaídas, y preparaban la insurrección general. La población local les ofrecía apoyo, alimentos, información y refugio. Algunos fueron traicionados, otros capturados, muchos torturados. Pero la red seguía creciendo, tejida en silencio, con paciencia y coraje.
Los aliados comprendieron pronto que el éxito de una futura invasión dependía en gran medida del apoyo interno en los territorios ocupados. Por ello, el SOE británico y otras agencias aliadas comenzaron a entrenar, financiar y coordinar grupos dentro de Francia. Algunos agentes eran paracaidistas infiltrados, otros eran franceses exiliados que regresaban a su tierra en misiones de alto riesgo. Las radios clandestinas transmitían órdenes, los mapas eran marcados con objetivos estratégicos, y las armas comenzaban a llegar en cantidades cada vez mayores. Francia ya no era un país ocupado pasivo, se estaba convirtiendo en un frente activo. Mientras tanto, en Berlín, la preocupación crecía. El alto mando alemán comprendía que mantener el control sobre Francia exigía recursos que ya no estaban disponibles. La guerra en el este se volvía una pesadilla, y los bombardeos aliados en Alemania obligaban a reubicar defensas. Muchos regimientos destacados en Francia eran ahora compuestos por unidades de segunda línea, reclutas poco entrenados, soldados heridos en recuperación o divisiones no totalmente motorizadas. La preparación para una invasión aliada era evidente, pero el lugar exacto seguía siendo un misterio. El muro atlántico, una inmensa línea de fortificaciones construida por orden de Hitler, era imponente en apariencia, pero en la práctica estaba lleno de fallas, materiales inferiores y posiciones mal ubicadas. El 6 de junio de 1944, la esperada invasión se hizo realidad. La Operación Overlord comenzó con el desembarco en Normandía, una maniobra titánica que combinó desembarcos anfibios, paracaidistas, bombardeos previos y sabotajes internos. En las horas previas al desembarco, la resistencia francesa ejecutó una serie de ataques coordinados que paralizaron rutas clave, bloquearon movimientos de tropas y confundieron a los mandos alemanes. Las líneas de comunicación fueron cortadas, los trenes no llegaron, los refuerzos quedaron atrapados en emboscadas. Lo que comenzó como una maniobra exterior se transformó en una insurrección interna que erosionó la respuesta alemana desde dentro. En Normandía, las playas se convirtieron en campos de muerte. Pero también fueron el punto de inicio del fin de la ocupación. A medida que los aliados avanzaban, liberando ciudad tras ciudad, las poblaciones salían a las calles para recibirlos entre lágrimas, aplausos y abrazos. Banderas francesas escondidas durante años volvían a ondear. Los retratos de Pétain eran arrojados al suelo, quemados o pisoteados. Los colaboradores eran denunciados, arrestados o linchados por las multitudes. Las mujeres que habían mantenido relaciones con soldados alemanes eran rapadas en público, como símbolo de vergüenza. La purga era tan emocional como política. El avance aliado no fue rápido ni sin dolor. Los combates en Normandía fueron brutales. Las ciudades fueron bombardeadas, los pueblos reducidos a escombros, las carreteras llenas de refugiados y cadáveres. Pero la dirección del conflicto ya era irreversible. La Wehrmacht comenzó a retirarse hacia el este, dejando atrás un país devastado. En muchas regiones, la resistencia tomó el poder local antes de la llegada de las tropas aliadas. Comités de liberación, formados por civiles, antiguos combatientes y líderes regionales, restablecieron la autoridad francesa con banderas tricolores, decretos improvisados y justicia sumaria. El país se sacudía el yugo de la ocupación con furia contenida durante años. París fue liberada el 25 de agosto de 1944, no por los aliados directamente, sino por una combinación de fuerzas de la resistencia y de la segunda división blindada del general Leclerc, compuesta mayoritariamente por soldados franceses. La entrada triunfal por los Campos Elíseos, con Charles de Gaulle al frente, fue un momento de redención nacional. Multitudes salieron a celebrar, los campanarios repicaban, y la ciudad, por fin libre, recobraba su dignidad. De Gaulle proclamó el retorno de la República y el restablecimiento de la soberanía. El régimen de Vichy fue declarado nulo, y muchos de sus miembros fueron arrestados o huyeron al extranjero. Pero la liberación no borró las heridas. El país estaba dividido entre quienes habían resistido, quienes habían colaborado y quienes simplemente habían intentado sobrevivir. Se iniciaron miles de investigaciones, juicios, sanciones administrativas y actos de venganza. Algunos fueron justificados, otros no. La épuration, purga, fue caótica en muchos aspectos. Se castigó tanto a traidores como a inocentes, y muchos aprovecharon el momento para ajustar cuentas personales bajo el pretexto de la justicia patriótica.
A pesar de ello, Francia emergió nuevamente como nación soberana, libre pero marcada para siempre por la ocupación y la humillación sufrida en 1940. A partir de entonces, la reconstrucción comenzó. El país, destrozado por años de guerra, debía rehacerse económica, política y moralmente. Las ciudades debían ser reconstruidas, las infraestructuras reparadas y la unidad nacional restaurada. El recuerdo de la Blitzkrieg, de la caída en 6 semanas, de la rendición, de la firma en Compiègne, pesaba como una sombra sobre toda la sociedad. Pero también servía como lección. Nunca más, juraban muchos, volvería Francia a ser tomada por sorpresa, dividida desde dentro ni vencida por la arrogancia de sus propios dirigentes. La Wehrmacht había demostrado en 1940 una capacidad de guerra que desbordó todas las expectativas. Su victoria fue total, pero a la vez sembró el exceso de confianza que acabaría siendo fatal. Francia, en cambio, pasó de ser un símbolo de derrota a convertirse en un actor esencial de la liberación. Su renacimiento fue posible gracias a los que resistieron, a los que no aceptaron la rendición como destino, a los que en la oscuridad mantuvieron viva la llama de la libertad. Mientras las campanas de la liberación aún resonaban en las ciudades francesas, el país se enfrentaba a una transición tan compleja como dolorosa. La recuperación de la soberanía no significaba simplemente el final de la ocupación alemana, sino también el principio de una profunda revisión moral y política de todo lo vivido. La guerra, que había comenzado en 1939 como un conflicto convencional, se había convertido en una lucha existencial, no solo contra un enemigo extranjero, sino contra las propias sombras internas que habían permitido la rápida caída en 1940. Francia, orgullosa de su historia, debía ahora confrontar los fantasmas del colaboracionismo, la división, la pasividad inicial y el colapso estratégico que facilitó la victoria de la Wehrmacht en aquellas fatídicas 6 semanas. El impacto de la derrota de 1940 no podía ser subestimado. Fue un cataclismo no solo militar, sino espiritual. El Estado Mayor francés había sido completamente superado por una doctrina de guerra que no comprendía. Habían confiado ciegamente en líneas estáticas de defensa, en el supuesto poder de disuasión de la línea Maginot, en la lentitud del enemigo y en la repetición de un conflicto como el de 1914. La realidad fue un torbellino de maniobras, movilidad y fuego concentrado. La Blitzkrieg no fue solo una sorpresa táctica, sino la expresión de una nueva mentalidad operacional, donde la rapidez y la sorpresa valían más que la masa o la rigidez. El colapso del Frente Norte fue tan veloz y devastador que en cuestión de días, divisiones enteras se vieron aisladas, embolsadas o completamente destruidas sin siquiera haber podido combatir de forma coordinada. El avance alemán por las Ardenas, considerado improbable por los estrategas franceses, se convirtió en el núcleo del desastre. Una brecha abierta en Sedan fue suficiente para que la columna vertebral defensiva del ejército colapsara como un castillo de naipes. El cruce del Mosa, realizado en apenas 3 días, fue el inicio de una maniobra envolvente que no solo cortó el contacto entre las tropas francesas y británicas, sino que también selló el destino del país. El ejército francés, aunque numéricamente formidable, se mostró desorganizado, rígido en sus órdenes y carente de medios de comunicación modernos. Los tanques eran poderosos pero estaban dispersos, sin doctrina de empleo conjunto. La artillería no podía seguir el ritmo de los movimientos. Y la aviación, aunque valiente, fue rápidamente neutralizada por la superioridad aérea alemana. A todo esto se sumaba una profunda falta de liderazgo en el nivel superior. Las órdenes contradictorias, las dudas tácticas y la lentitud en reaccionar ante las señales del ataque real provocaron una parálisis que facilitó el avance de la Wehrmacht a una velocidad asombrosa. El cuerpo expedicionario británico, enviado para reforzar a Francia, también se vio atrapado en la dinámica de la trampa. En lugar de reforzar el flanco sur o las rutas de escape, fue empujado al norte, hacia Bélgica, siguiendo una estrategia que respondía más a los recuerdos de 1914 que a las realidades de 1940. Cuando comprendieron la maniobra alemana, ya estaban rodeados. La evacuación en Dunkerque fue un logro logístico extraordinario, pero también una retirada desesperada. Miles de soldados británicos fueron rescatados, sí, pero la maquinaria de guerra se perdió. Francia quedó sola, herida y sin capacidad de reorganización. La velocidad del derrumbe no se explica solo en lo militar.
Francia también vivía una crisis de identidad. La Tercera República se encontraba en decadencia política, afectada por años de gobiernos débiles, divisiones ideológicas y una falta de visión estratégica. El trauma de la Primera Guerra Mundial había dejado una generación de políticos temerosos del conflicto, dispuestos a cualquier compromiso para evitar otra catástrofe. Esta mentalidad permeó la doctrina defensiva y el estado psicológico del país en su conjunto. La creencia de que el próximo conflicto sería largo y de desgaste, como el anterior, fue fatal. La guerra había cambiado, pero Francia no. Tras la ocupación, el desconcierto fue reemplazado por la resignación. El régimen de Vichy, presentado como una solución patriótica, no tardó en revelarse como una herramienta de colaboración. Bajo el liderazgo de Pétain, Francia no solo aceptó las condiciones impuestas por Berlín, sino que se ofreció a ir más allá en su celo represivo. La entrega de judíos, la persecución de opositores políticos y la censura interna se realizaron muchas veces con eficiencia francesa. Esta colaboración fue, para muchos, una segunda humillación. No bastaba con haber perdido en el campo de batalla, ahora se perdía también en el campo moral. Pero incluso en los peores momentos, hubo quienes resistieron. No se trataba de un ejército organizado, sino de una red dispersa de ciudadanos valientes. La resistencia no nació de una estructura militar, sino del rechazo íntimo a la ocupación. Hombres y mujeres de todas las edades arriesgaron sus vidas para imprimir panfletos, esconder perseguidos, cortar cables, volar vías de tren. Esta lucha silenciosa, subterránea, mal armada, fue tejiendo una nueva idea de Francia, una nación que, aunque derrotada en el frente, no se rendía en espíritu. La llegada de los aliados en 1944 marcó un giro definitivo. La Wehrmacht, que había aplastado a Francia en 6 semanas, se encontraba ahora a la defensiva. La misma doctrina de velocidad y sorpresa que la había hecho triunfar, ya no era efectiva en una guerra de posiciones, múltiples frentes y superioridad aérea enemiga. En Normandía, el avance fue duro y lento. Los alemanes lucharon con tenacidad, pero el equilibrio había cambiado. Ya no eran ellos quienes dictaban el ritmo de la guerra. Las armas que un día los hicieron imparables, eran ahora insuficientes frente a la avalancha de medios aliados y la presión constante desde el este soviético. Francia fue liberada con sangre. Las batallas por cada pueblo, por cada cruce de caminos, dejaron miles de muertos. Las ciudades fueron reducidas a escombros. Las heridas eran físicas, pero también simbólicas. Era necesario reconquistar no solo el suelo, sino también la confianza nacional. La entrada de Charles de Gaulle en París fue la culminación de ese renacimiento. No había dudas de que Francia, a pesar de la derrota inicial, regresaba al concierto de las naciones vencedoras por méritos propios. La resistencia, la Francia libre, y los ciudadanos anónimos que nunca se rindieron, tejieron esa legitimidad. Pero la pregunta seguía ahí, ¿cómo fue posible caer tan rápido? Como una nación con millones de soldados, con recursos, con aliados, fue doblegada en cuestión de semanas. La respuesta es una combinación de errores doctrinales, subestimación del enemigo, rigidez estructural y falta de visión estratégica. La Wehrmacht no solo fue más rápida y mejor coordinada, fue también más audaz. Sus generales comprendieron que la guerra moderna era movilidad, flexibilidad y decisión. Donde los franceses dudaron, los alemanes atacaron. Donde París debatía, Berlín ejecutaba. Y, sin embargo, esa misma audacia que les dio la victoria sembró su ruina. El éxito en Francia convenció a Hitler de su infalibilidad. Creyó que lo que funcionó en Sedan funcionaría en Moscú. Pero la guerra en el este era otra cosa. El invierno, la inmensidad del territorio soviético y la resistencia tenaz del pueblo ruso convirtieron la Blitzkrieg en un espejismo. En el oeste, Francia renacía. En el este, Alemania se hundía. La victoria relámpago de 1940 fue también el inicio de la larga derrota de 1945. La herida que dejó la caída de Francia en 1940 no se cerró con la liberación. Durante años, incluso después del final de la guerra, el país tuvo que reconstruir no solo sus ciudades y su economía, sino también su alma nacional. La memoria de aquellas 6 semanas marcó generaciones enteras. Fue un recuerdo doloroso, una vergüenza colectiva que contrastaba con el orgullo de la victoria en la Gran Guerra. La pregunta era persistente: ¿cómo había sido posible que una nación tan antigua,
con una tradición militar respetada, con un imperio colonial vasto y una población de más de 40 millones, colapsará ante una ofensiva que, en términos estrictos, no había durado ni 2 meses. La Blitzkrieg alemana, con su velocidad implacable, había sido sin duda decisiva. Pero más allá de la eficacia técnica, el colapso francés revelaba una crisis más profunda, una nación dividida políticamente, mal dirigida militarmente y fracturada psicológicamente. La clase dirigente, obsesionada con evitar una repetición del infierno de 1914 a 1918, había construido una defensa pensada para otra época. La línea Maginot, símbolo de esa estrategia, representaba la mentalidad de estancamiento. Era imponente, sí, pero también rígida, inamovible. Y cuando el enemigo decidió simplemente rodearla, quedó claro que no había una estrategia de contingencia. Era una defensa contra una guerra que ya no existía. En cambio, la doctrina alemana apostaba por la movilidad total. Los generales de la Wehrmacht entendieron que la guerra moderna se ganaba con el movimiento, con la sorpresa, con la capacidad de explotar debilidades en tiempo real. Las unidades Panzer no esperaban órdenes detalladas, se les daba un objetivo amplio y libertad de acción para alcanzarlo. Esta descentralización táctica contrastaba con la rigidez francesa, donde los comandantes de división a menudo esperaban instrucciones precisas desde París para cada acción, lo que los hacía reaccionar con lentitud, incluso cuando las situaciones cambiaban minuto a minuto. La entrada de los alemanes por las Ardenas fue un golpe maestro. Habían estudiado las limitaciones del terreno, entrenado unidades específicamente para atravesarlo y concentrado un poder abrumador en un punto que los franceses consideraban seguro. Una vez atravesado el Mosa, las divisiones blindadas se desplegaron como una hoz que cortó las líneas aliadas en dos. Los británicos y franceses que habían avanzado hacia Bélgica quedaron atrapados al norte, mientras los alemanes avanzaban hacia el canal, sellando la trampa. Lo que siguió fue una serie de retiradas desordenadas, improvisadas, caóticas. Las líneas de mando se rompieron, las comunicaciones colapsaron, la confianza se desmoronó. Y sin embargo, hubo actos de heroísmo. Algunas unidades resistieron hasta el final, luchando contra fuerzas muy superiores, en condiciones desesperadas. Hubo pueblos enteros que se defendieron sin apoyo, aviadores que despegaron sabiendo que no regresarían, oficiales que se negaron a rendirse. Pero todo fue fragmentado, aislado. No hubo una estrategia unificada ni una dirección política clara. El gobierno francés, dividido entre los que querían resistir y los que preferían un armisticio, tardó demasiado en decidir. Y cuando lo hizo, la Wehrmacht ya marchaba por las avenidas de París. La rendición fue simbólicamente devastadora. Hitler eligió firmar el armisticio en el mismo vagón donde Alemania había capitulado en 1918. Ordenó que fuera traído del museo, colocado en Compiègne, y que la escena se repitiera con roles invertidos. Esta puesta en escena fue transmitida por la propaganda nazi como la culminación de una venganza histórica. Francia, la vencedora de la Gran Guerra, era ahora humillada en un gesto meticulosamente planeado. Para muchos franceses, fue una herida insoportable. No solo habían sido derrotados, habían sido avergonzados ante el mundo. Pero si bien la rendición fue total, no todos aceptaron el destino impuesto. Desde los primeros días de la ocupación, comenzaron a surgir voces disidentes. Al principio fueron pocas, aisladas. Pero con el tiempo se convirtieron en un movimiento nacional. La resistencia, alimentada por el dolor, el orgullo y la memoria de lo que Francia había sido, creció entre las ruinas. Se tejió en la sombra, se nutrió de la clandestinidad, de la solidaridad y del rechazo a la sumisión. No se trataba de una fuerza militar regular, sino de ciudadanos comunes, profesores, agricultores, estudiantes, sacerdotes, trabajadores. Cada acción era un acto de desafío, cada sabotaje una afirmación de la dignidad nacional. En los años siguientes, el país vivió bajo una doble ocupación. Por un lado, la fuerza militar alemana, con sus uniformes, sus armas, sus comandos. Por otro, el régimen de Vichy, que intentaba administrar un país bajo la lógica de la colaboración. Esta coexistencia forzada fue generando un clima de sospecha, miedo y delación. En cada barrio se murmuraba quién colaboraba, quién ayudaba a los alemanes, quién escondía a los resistentes. La sociedad se fragmentó aún más. Y sin embargo,
en ese ambiente asfixiante, la semilla de la revancha nacional fue creciendo. Cuando los aliados desembarcaron en Normandía, no solo recuperaron territorio, liberaron una nación que ya luchaba por su redención desde dentro. Los maquis, coordinados desde Londres, atacaron con furia. Las estaciones volaban, las columnas alemanas eran emboscadas, los comandos destruyeron almacenes y depósitos de municiones. El pueblo se alzó, no con banderas ni discursos, sino con acción directa. La Wehrmacht, que había marchado triunfante en 1940, ahora se retiraba en desorden, acosada por todos lados, superada en número, en recursos y en moral. El ciclo se había cerrado. Francia, que había sido conquistada en 6 semanas por la fuerza brutal de la Blitzkrieg, ahora se liberaba por la persistencia silenciosa de quienes no aceptaron la derrota. La nación se reinventaba sobre la base de la resistencia. No fue un milagro. Fue el resultado de años de sufrimiento, de organización en la sombra, de alianzas difíciles, de sacrificios anónimos. Fue también una lección brutal, que la guerra moderna no solo se libra con tanques y aviones, sino con voluntades. La derrota de 1940 fue el reflejo de una voluntad rota. La liberación de 1944, la expresión de una voluntad reconstruida. La liberación de Francia, tras años de ocupación, marcó el cierre de un ciclo de humillación, resistencia y redención. Pero con el fin del dominio alemán, no terminó la lucha interna. Al contrario, comenzó una nueva etapa, aún más compleja, la reconstrucción moral de una nación que había sido dividida, traicionada desde dentro, y que aún debía mirar de frente a su pasado reciente. La victoria aliada no borró lo ocurrido en 1940, ni las decisiones tomadas por el régimen de Vichy, ni la velocidad con la que las instituciones republicanas se derrumbaron cuando la Wehrmacht cruzó la frontera. Durante meses y años después de la guerra, la Francia liberada se enfrentó a sí misma. Se abrieron juicios, investigaciones, se realizaron arrestos, se formaron tribunales especiales. Algunos colaboracionistas fueron ejecutados, otros encarcelados, y muchos más escaparon sin castigo. Las cifras eran tan altas, las pruebas tan complejas, y la necesidad de unidad tan urgente, que no toda la justicia fue posible. La epuración fue caótica, parcial, a veces vengativa y otras veces simbólica. Se castigó, pero también se silenció. Muchos de los documentos más comprometedores fueron destruidos. La historia oficial se reescribió con rapidez. Francia no había caído, decían ahora, sino que había resistido. De Gaulle impuso una narrativa de nación unida, resistente desde el primer día, para preservar la dignidad nacional y evitar una guerra civil de posguerra. Sin embargo, la verdad era más incómoda. La Francia de 1940 no era un bloque unido ni una víctima inocente. Era un país debilitado por sus propias divisiones, por la arrogancia de sus élites militares, por la desconfianza entre sus partidos políticos y por el miedo paralizante de repetir la masacre de la Primera Guerra Mundial. Cuando la Wehrmacht atacó, encontró no solo una defensa mal planificada, sino también un sistema político colapsado y una sociedad desmoralizada. Y cuando Hitler propuso un armisticio, gran parte de la clase política lo aceptó con alivio, incluso creyendo que podría preservar la esencia del país bajo una administración razonable. Ese error de cálculo costó caro. Pero la historia de Francia no se define solo por sus derrotas. También se define por su capacidad de renacer. La resistencia, aunque fragmentada y al principio marginal, logró convertirse en una verdadera fuerza política y moral. Sus miembros pagaron con tortura, prisión o muerte, pero su lucha alimentó la esperanza de millones. Los maquis, los agentes secretos, los saboteadores y los anónimos ciudadanos que escondieron fugitivos o arriesgaron todo por una causa que parecía perdida, construyeron el tejido de una nueva Francia. Su victoria fue silenciosa, sin desfiles ni medallas, pero fue la base sobre la que se reconstruyó la legitimidad nacional. La Wehrmacht, que había aplastado a Francia con una precisión aterradora, finalmente también fue vencida. El mismo ejército que marchó en 6 semanas hasta el Atlántico fue destruido poco a poco en los campos helados de Rusia, en los cielos de Inglaterra, y finalmente, en los pueblos de Normandía y las calles de Berlín. Su triunfo en 1940, que había parecido absoluto, se transformó en una maldición. Hitler creyó que podía repetir la hazaña una y otra vez, contra Yugoslavia, contra Grecia, contra la Unión Soviética.
Pero Francia fue la excepción, no la regla. Ninguna otra campaña se desarrolló con tanta rapidez y éxito. Después de 1940, la guerra se volvió larga, costosa, sangrienta, y cada nueva victoria costaba más que la anterior. En ese sentido, la caída de Francia fue también el punto más alto del poder militar alemán. A partir de ahí, comenzó el lento pero constante declive. La victoria relámpago creó una ilusión de invencibilidad, alimentó la arrogancia estratégica del Führer y llevó a decisiones que acabarían con el Reich. El hecho de que una gran potencia europea pudiera ser reducida tan rápidamente convenció a Hitler de que ninguna nación resistiría su voluntad. Pero esa confianza ciega fue lo que lo llevó a subestimar a la Unión Soviética, a despreciar la capacidad industrial de Estados Unidos y a ignorar la determinación británica. Para Francia, el camino de la reconstrucción fue largo. La economía debía ser restablecida, las infraestructuras reparadas y, sobre todo, la cohesión social recuperada. El país estaba lleno de cicatrices visibles e invisibles. Familias divididas, comunidades marcadas por la colaboración o la traición, pueblos enteros traumatizados por las represalias. La educación, la cultura, la prensa, todo debía reconstruirse bajo nuevos principios, libres del miedo, la censura y la sumisión. Y para lograr eso, la memoria de 1940 debía ser cuidadosamente gestionada. No olvidada, pero tampoco transformada en una herida abierta. Durante décadas, la historia oficial omitió muchas realidades. Se hablaba de los resistentes, de la liberación, de la Francia heroica. Pero se hablaba poco del colapso, de la rendición, de los convoys de deportación saliendo de Drancy, del papel de la policía francesa en las redadas, del silencio de muchos ante el sufrimiento de otros. Fue necesario esperar generaciones para que surgieran testimonios más honestos, películas, libros, archivos que mostraran toda la complejidad del periodo. Francia no fue solo víctima ni solo heroína. Fue ambas cosas, y también culpable en partes. Solo enfrentando esa verdad pudo cerrar la herida. Hoy, más de 8 décadas después de aquella campaña relámpago que cambió Europa, la Batalha França sigue siendo estudiada como un caso único. Nunca antes una potencia de primer orden había sido derrotada tan rápidamente por otra que, apenas unos años antes, estaba restringida por tratados internacionales, desarmada y humillada tras la Primera Guerra Mundial. La transformación de la Wehrmacht en una máquina de guerra moderna fue tan rápida como letal. Pero al mismo tiempo, mostró cómo la guerra no es solo cuestión de armas, sino de liderazgo, visión estratégica, preparación mental y cohesión social. Francia aprendió esa lección con sangre. Su caída en 1940 fue, sin dudas, una de las derrotas más contundentes de la historia moderna. Pero su resurgimiento a partir de 1944 demostró que ninguna derrota es definitiva cuando un pueblo decide resistir. El recuerdo de aquellas 6 semanas sigue vivo. No como una simple derrota militar, sino como un espejo en el que se refleja todo lo que puede ocurrir cuando se subestima al enemigo, se pierde la unidad interna y se deja de creer en la propia capacidad de lucha. La Wehrmacht humilló a Francia en 6 semanas. Pero no logró quebrar su espíritu. Y al final, en 1945, mientras los soldados franceses entraban en Alemania junto a los aliados, era evidente que la verdadera victoria no era solo territorial. Era moral. Porque la nación que había caído tan rápidamente había tenido la fuerza de levantarse, de resistir, de reconstruirse. Y esa es la victoria más duradera de todas.